Buenas tardes a todos y muchas gracias, José Luis, por invitarme a hacer esta presentación en las 13ª jornadas de buenas prácticas de la docencia universitaria con el apoyo de TIC. En principio, mi idea era pues hacer una charla donde hiciera un poco un repaso desde mi cargo actual como delegado de la rectora, con mi experiencia de profesor a lo largo de estos más de 30 años de docencia y después como miembro de CRUETIC y coordinador del grupo de trabajo de análisis de indicadores, dar una perspectiva un poco de cuál ha sido la evolución de las universidades españolas y su relación con las TIC y después ver cómo estamos, es decir, en tema de digitalización, y en particular en según los últimos informes. En principio he cogido información del University 2020, que justamente coordiné campaña, y después un poco ver lo que ha pasado durante la pandemia y un poco qué está pasando después del COVID-19 y qué estamos haciendo a las universidades y cuáles las líneas de trabajo que se están llevando a cabo. Y un poco serían los tres, digamos, elementos que quiero resaltar. La digitalización de la docencia, el impacto del COVID y qué estamos haciendo en el sistema universitario. El sistema universitario español, que como conoceréis, pues son 84 universidades, hay 50 universidades públicas, 34 privadas, de las cuales pues, la mayoría son presenciales y hay unas cuantas son online. El tema de presencialidad, en principio, ha sido un elemento característico que, evidentemente, da un valor muy importante a las universidades presenciales, pero que veremos que actualmente debe ser complementado y debe ser enriquecido por la experiencia que hemos tenido gracias, a pesar, digamos, como consecuencia del COVID. Bien, comentar que a lo largo de estos años y remontándome a mi experiencia como alumno y después como docente, la percepción, lo que se llama docencia-aprendizaje, son dos elementos que están vinculados. Uno está relacionado con el otro, uno es la docencia, es la preparación del trabajo que tiene que hacer el docente para que el estudiante o aprendiz aprenda. Pues esa percepción o preocupación ha variado, digamos, en los últimos 40 años, sobre todo en la Universidad Española. En principio, y el centro, por lo tanto, de ese binomio de docencia y aprendizaje se ha modificado y ha pasado de estar centrado fundamentalmente en el hecho docente, el hecho muchas veces de la presentación, enseñanza del profesor, al aprendizaje del estudiante o aprendiz, voy a dejarlo también como aprendiz, que es el que tiene que centrarse el hecho de este binomio de docencia y aprendizaje. En principio, hemos pasado de metodologías que estaban basadas sobre todo en la exposición de teoría, exposición en el caso científico ingenieril de problemas, resolución de problemas, y después un trabajo nuevamente, digamos, incluso en algunos casos individual del estudiante, donde el aprendiz tenía un carácter pasivo cuando se interaccionaba en el aula, en la parte presencial fundamentalmente, a que el principio docente pase a ser tenga un rol más de presentar, plantear, sugerir información, datos, problemas, y el estudiante pase a tener una actitud mucho más activa, que sea el que hace. En ese sentido, pues quiero recordar que
en esta relación de profesorado-alumnado, pues tenemos en el hecho del aprendizaje dos situaciones que es interesante destacar, que son, por una parte, la parte sincrónica, la parte de presentación, donde están juntos, ya sea en el mismo espacio físico o bien conectados a través de un espacio virtual, el profesor y el estudiante, que interactúan directamente, y después, es una parte del aprendizaje, y después el otro aprendizaje, que es asincrónico, donde no están en principio en el mismo momento profesorado y estudiantado, y donde el estudiante pues, va a un ritmo que es el suyo, el que aborda pues, y trabaja los materiales a su ritmo. ¿Vale? Muchas veces hemos intentado hacer que en la parte sincrónica sea donde se produce el elemento fundamental del aprendizaje, la transmisión del conocimiento, algo que todos hemos visto a lo largo de este tiempo que no es el punto, sino que en principio en la parte asincrónica donde el estudiante puede en principio pues, asimilar más adecuadamente pues, los contenidos y después en la parte sincrónica pues, poder interactuar con el profesor para aclarar, para discutir las dudas que les vayan surgiendo. Bien, visto estos dos elementos, que es de presencial y el, digamos, sincrónico, no presencial, del estudiante, quería presentar cuáles son dos elementos que han contribuido y están contribuyendo a la digitalización de la docencia. Estos dos elementos, que es una dualidad que se está presentando y que muchos investigadores están viendo que en un momento determinado ha presentado un problema, es los elementos que sirven para almacenar, gestionar la información, son los LMS, los sistemas de almacenamiento y gestión de la información, y lo que son los materiales didácticos digitales. Los LMS, en principio, se han realizado cuando pues, ha habido suficientes ordenadores personales para que, bueno, se ha abaratado el precio de los ordenadores para que todo el mundo tuviera sus ordenadores, y los elementos de acceso a Internet, pues ha sido pues, aceptable. En ese momento, los LMS pues, han servido de elementos para contener, como primera instancia, y ahora comentaré, la información y poder, a partir de ahí, hacer un seguimiento del estudiante. Por otro lado, pues tenemos los materiales didácticos digitales, donde tenemos vídeos, podcasts, libros digitales, etcétera, que pueden propiciar aprendizaje significativo, pero en un momento determinado pues, se han desarrollado y aún en algunos casos están, digamos, desligados de los sistemas que se han diseñado para contener la información de los cursos, sistemas de gestión de ese aprendizaje. Esta, digamos, dualidad cada vez más, solo un comentario sobre ello, se está diluyendo y es una tendencia a que ambos estén integrados. Los materiales didácticos cada vez más estén más integrados y forman parte del LMS para constituir lo que se llama un ecosistema docente integrado. De los LMS me centraré ahora en este caso, pues en principio existen pues, bastantes tipos de LMS. Aquí tengo una relación de los más conocidos. Algunos son propietarios y hay universidades que utilizan este tipo de LMS, como Blackboard, Canvas, D2L, y otros que son públicos. La mayoría de las universidades públicas tienen, y algunas privadas, tienen LMS públicos o libres, que son como Moodle y Sakai. Sakai solamente creo que hay 2 universidades que lo utilizan y la mayoría utilizan
Moodle. Y sobre este, después comentaré un proyecto que se está haciendo actualmente. Bueno, pues actualmente casi todas las, digamos, la mayoría de las universidades públicas, sobre todo públicas, utilizan este tipo de LMS que son libres, ¿vale? Hay una gran comunidad internacional sobre Moodle. Además, las universidades, además de utilizarlo, pueden formar parte de una comunidad de usuarios. Desde hace 2 años, la Universidad de Valencia también formamos parte como miembro bronce, digamos, para potenciar la comunidad Moodle. Pues es interesante que las universidades pues, potenciemos los desarrollos que se hacen sobre estas plataformas. Y en el caso de Moodle es interesante porque propicia muchos desarrollos que pueden ser utilizados para mejorar nuestra docencia. El uso de los LMS a lo largo de los años, pues en las universidades ha tenido un proceso que para mí básicamente ha seguido estos 4 puntos que os presento aquí. Básicamente, inicialmente, los LMS pues lo utilizábamos como almacén de contenido. Inicialmente, actualmente tengo profesores de mi universidad que también lo siguen utilizando como tal. Pues almacenan ahí sus apuntes, los enlaces a artículos, meten los problemas, algún vídeo, etc. Por lo tanto, en ese sentido, el Moodle tiene la funcionalidad más básica. Cuando ya introducimos actividades y aumenta la comunicación a través del LMS, pues entonces estamos dando un sentido y aprovechando más el recurso del LMS y entonces dándole un valor de docencia y aprendizaje mucho mayor. Entonces podemos tener foros de discusión, podemos tener cuestionarios donde podemos dar feedback a los estudiantes, podemos poner vídeos interactivos donde hay actividades, montar talleres, etc. Esta segunda fase digamos, hace la comunicación y la formación del concepto que es la comunidad de aprendizaje se incrementa. El tercer nivel para mí sería que exista, además de eso, pues, o que sirva al LMS como un camino a seguir. Es decir, qué hacer y en qué orden. Que sea una guía, por lo menos, y que a través de esas actividades, pues, y mostrando cuáles son los objetivos que se quieren obtener en el curso, se utiliza el LMS para planificar el trabajo, que sirva de guía y que la realimentación sea mayor, que haya una mayor comunicación entre el profesorado, el estudiantado y dentro del estudiantado. Siempre debemos ver las comunicaciones, nunca como comunidad de aprendizaje. Por último, el último nivel que entiendo sería el de seguimiento del aprendizaje y más. Es decir, si tenemos esa información de las actividades, tenemos esa guía, podemos llegar a un ecosistema digital de aprendizaje, podemos unir, digamos, el seguimiento del aprendizaje con incluso otros elementos de servicios digitales de la universidad y poder conectarlo con elementos que permitan analizar este aprendizaje, personalizar en un momento determinado el aprendizaje del alumno para que sea más efectivo. Bueno, esta es un poco mi visión. Sí, a lo mejor tenemos tiempo, espero que no cubrir toda la hora y entonces podamos interactuar y comentar alguna cuestión.
Sí que me interesaba ahora, por ejemplo, analizar un poco cuál es el estado actual de las universidades, y para ello pues, me interesaba utilizar el estudio University 2020, que yo he comentado anteriormente, pues coordiné, y que básicamente es un análisis de madurez de la digital de las universidades españolas. Evidentemente, este análisis pues, es global, tiene en cuenta pues, muchos aspectos de digitalización de la universidad, no solamente el docente, sino de otros servicios, investigación, relaciones con otras universidades, con otro tipo de administración electrónica. Pero es interesante que veamos esos aspectos que se relacionan con la docencia. En principio está basado en un modelo que validó el grupo de trabajo de análisis de indicadores. Este modelo se llama MD4U, que básicamente es una propuesta de un grupo de investigadores ET4U, que se llama el grupo de investigaciones ET4U. Están dirigidos por Ramón Llorens y por Antonio Fernández. Y que básicamente, pues a partir de dos líneas, digamos, de impacto de dos líneas principales relacionadas con la digitalización, lo que es el impacto de la digitalización y el valor que éste ofrece, pues definen como cuatro grandes ámbitos en los cuales se centra la digitalización de las universidades. Lo que es la gestión digital, que sería la más básica, aquellas que están relacionadas con el gobierno y con la estrategia del equipo directivo de la universidad y dónde quiere ir, qué quiere obtener, cuáles son los objetivos de la visión de esa universidad. Y después la parte de innovación, optimizaciones, qué nuevos servicios se pueden obtener a partir de la digitalización, y después cuando se combinan la estrategia y la optimización y nuevos servicios, pues aparece lo que se llama transformación digital, que también habéis oído hablar de ese término, que normalmente la transformación se trata de ir hacia una universidad digital. Bueno, este modelo, no voy a entrar en mucho detalle, pero tiene 8 retos fundamentales. El reto central tiene que ver con la gobernanza de la universidad. La parte externa, o digamos, el que debe, digamos, reto que debe conseguir, pues, el extender la cultura y las competencias digitales de la universidad, tanto de los estudiantes como del personal de la universidad. Y en medio, pues, hay distintos retos, tenéis aquí, y me gustaría centrarme en dos importantes, que son ofrecer una formación de calidad y competitiva, este reto acto de aquí, y el de satisfacer las demandas emergentes de los clientes, que son los estudiantes. En ese sentido, y del estudio, el estudio es amplio. Yo he sacado esta foto que resume los capítulos principales de este estudio, donde se resumen, digamos, los mensajes fundamentales. Estos mensajes son, por una parte, que el estudiante demanda una comunicación personalizada y una experiencia satisfactoria, que hay un amplio y creciente apoyo tecnológico a la docencia presencial en las universidades. Esos son los grandes titulares. Después veré algunas pinceladas más concretas. Que es necesaria una estrategia para el despliegue de la universidad híbrida. Esto, sobre todo, aparece porque este estudio, aunque coge datos de 2019, algunos de 2020, pues desarrolló, se recogió la información en 2020 y se publicó en 2021. Estábamos en plena pandemia y, por lo tanto, el tema de la universidad híbrida es un concepto que ha aparecido aquí y que se ha mezclado con lo que se llama el aprendizaje híbrido activo, un término que está actualmente bastante, digamos, pegando, porque lo que se llama blended learning,
donde mezclamos, digamos, la docencia, el aprendizaje en el ámbito, pues en cualquier ámbito, más bien, presencial, digital, y lo combinamos para obtener, junto con la digitalización, pues la mayor eficiencia y sobre todo calidad y ser más competitivos en la vida. Por otra parte, también me gustaría resaltar esta parte, incrementar las competencias digitales para impulsar la transformación digital. Es importante que tanto estudiantes como profesorado incrementen sus competencias digitales. Y justamente para interaccionar mejor, prepararse más para el futuro y poder incrementar las posibilidades de aprovechar la digitalización para el aprendizaje. Bueno, todo este estudio al final eran 257 indicadores con estos 7, 8 retos, 7 retos. Son 7, 8 retos. Y quería destacar, a partir de aquí, estas pinceladas, pues unos elementos que me parecen importantes y que habría que destacar. Pues primero relacionado con el apoyo tecnológico a la docencia presencial. En principio ha habido un gran esfuerzo por parte de las universidades por mejorar la dotación del equipamiento de las aulas. Aquí tenéis datos respecto al 53%. Aquí, donde dice equipamiento informático de las aulas, aparece un 53% de las aulas en las universidades que tienen dotadas las aulas de forma básica, e incluso algunas llegan a tener una dotación avanzada. Incluso también se ha empezado a dotar aulas para Active Learning, nuevos espacios pensados para aprendizaje activo, que supone no solamente dotación digital en las aulas, sino también una organización de las aulas especial para ese aprendizaje activo, es decir, fuera de lo que es la clásica aula, digamos, de cara a la pizarra, aunque solamente un tercio tiene unos servicios TI pues, de apoyo a digamos, a la digitalización de la docencia con, digamos, SLA, con una aseguración del servicio. Por otra parte, comentar que en cuanto a transformación, que es esta parte roja de aquí, pues hay elementos que... Perdón, ¿qué me he pasado? Quería comentar que son que la mitad de las universidades pues tiene contenidos audiovisuales avanzados, pero solamente un tercio de las universidades, por ejemplo, tiene o ha planificado, pues o fomenta el mobile learning. Estoy hablando del aprendizaje utilizando los dispositivos móviles, ya sea en el aula, ya sea fuera del aula. Es importante este punto porque las universidades que están haciendo una apuesta por la digitalización y porque el alumno pues, utilice estos elementos digitales para mejorar, pues está muy preocupado por utilizar el móvil no solamente para el aprendizaje, sino directamente, en un momento determinado, también en la interacción con el profesorado y con otros estudiantes, sino también un poco para mejorar el seguimiento que se hace del trabajo del estudiante. Evidentemente, esto pasará por proyectos donde utilizan la inteligencia artificial
como proyectos como Jenny, que es un proyecto de una universidad australiana, donde pues, hay una inteligencia artificial para ayudar al seguimiento del trabajo de los estudiantes. Bien, por otra parte, en principio, en cuanto a los contenidos, las universidades están trabajando en contenidos digitales. 3/4 partes de las grabaciones de las universidades pues, son propios. Y esto es importante indicar que están trabajando en esa línea. Respecto a la estrategia de formación online y híbrida, en principio, aunque hay muchas universidades que han mostrado su interés en cuanto a los MOOCs, pues pocas tienen una política respecto de los MOOCs. Es decir, pocos han desarrollado una política que impulse el desarrollo de este tipo de recursos de aprendizaje. Eso es curioso porque, si hay interés en que existan MOOCs, pues las universidades deberían potenciarlo o tener una política o estrategia para que esto se lleve a cabo y no dejarlo un poco a que haya logrado, quiera o no, realizar o hacer el esfuerzo por hacer el MOOC. Sí que es verdad que dentro de los MOOCs que se han desarrollado, pues 3/4 partes pues, son propios de los MOOCs que ofrecen las universidades. En principio, las universidades están intentando evolucionar su LMS a un EDA, a un ecosistema docente, como hemos comentado antes. Pero, en principio, de aprendizaje. Pero, en principio, solo pocas de ellas, utilizan analíticas de aprendizaje para analizar cómo se está desarrollando el trabajo, el aprendizaje de los estudiantes. Actualmente, el estudio de cómo se está evolucionando el aprendizaje de los estudiantes se hace sobre resultados finales, pero no hay una apuesta directa para hacer un análisis de la evolución de los estudiantes durante el periodo de docencia. Entonces, esto es un trabajo pendiente. Como veis ahí, en principio, solo un 7% tiene soluciones de aprendizaje adaptativo, porque para hacer aprendizaje adaptativo tiene que haber unos desarrollos y unas plataformas que permitan hacer un seguimiento del desarrollo del trabajo del estudiante. También solamente un 17% de las universidades tiene un reconocimiento basado en insignias, en badges. ¿Vale? Por último, respecto a la comunicación, pienso que la comunicación es importante y solamente comentar que hay que incrementar la personalización y la comunicación con el estudiantado. Fijaros que aquí vemos que solo un tercio de la comunicación de las universidades tiene una comunicación personalizada con los estudiantes. ¿Vale? Y que las aplicaciones institucionales, las APPs, aunque están muy difundidas en las universidades, pues solo un tercio utiliza estas APPs para una comunicación directa con el estudiante. ¿Vale? Las APPs deben evolucionar para dar más servicios y más directamente hacia los estudiantes. ¿Vale? En el futuro. Aparte de eso, comentar esta parte de aquí, que dice que 1/4 de las universidades solo utilizan analítica para avanzar, para identificar mejoras. Es decir, pocas universidades están analizando los resultados de forma detallada, analizando los resultados de
de los servicios, de los resultados de los estudiantes para intentar mejorar el servicio que se da a los estudiantes. Bueno, esto es para dar una visión en algunos aspectos de la docencia, tanto en los recursos que están diseñando, en la comunicación que se está dando a los estudiantes. Como vemos, hay acciones, pero también hay deficiencias en lo que mostramos aquí. Hay oportunidades de mejora, que se llama. Oportunidades de mejora en muchos aspectos, y estos resultados de este informe muestran un poco estas líneas de mejora. Bueno, pasando un poco al ámbito de la innovación docente, simplemente quería hacer algunos comentarios antes de pasar un poco a comentar cosas que han pasado con el COVID. El tema de innovación docente, que está relacionado con estas jornadas, pues básicamente quería comentar relacionado con las iniciativas institucionales. Las iniciativas institucionales, en principio, se pueden mejorar. Y actualmente las iniciativas institucionales están muy centradas en dar algunos cursos de formación, pero no hay modelos de referencia propuestos. Es decir, sí que hay unidades que dan cursos, pero realmente las universidades no están dando unas propuestas claras de por dónde ir. Es decir, de alguna manera mostrando cuáles serían los modelos más adecuados. Lo que he puesto aquí de libertad de cátedra sería un poco lo que muchos profesores también, el profesorado, alega como que, bueno, ellos tienen libertad de cátedra y pueden utilizar la metodología que quieran. Sí que es verdad, pero sí que las universidades deberían, desde mi punto de vista, y esto es en este caso es una opinión, definir políticas, es decir, o estrategias, intentando impulsar cierto tipo de metodología. Por lo menos indicar que esas metodologías son aquellas que debería, lógicamente, la universidad seguir para ser más competitivos, para obtener unos resultados mejores de aprendizaje y por tanto, fomentarlo. Cuando hacemos innovación docente, pues la experiencia que tenemos generalmente, que es la universidad, es lo que tiene son programas de ayuda institucionales. Programas de ayuda que a los grupos de personas que pues, quieren hacer innovación docente, pues porque quieren nuevamente y porque saben que supone una mejora en sus clases, pues por iniciativa suya, y al final pues el reconocimiento pues es poco y en algunos casos no existe. Sí que últimamente hay un reconocimiento respecto de que alguien ha trabajado en un proyecto de innovación educativa. En algunos casos se da incluso algún tipo de dinero para que vayan a atender a congresos o puedan publicar en revistas, lo cual está interesante, está bien, pero hay universidades que sí que tienen un reconocimiento de esta actividad y otras que a lo mejor se quedan simplemente en este, digamos, reconocimiento más o menos simbólico. Bueno, en las metodologías actualmente, bueno, casi todas las metodologías docentes están basadas, como sabéis, en el aprendizaje activo y en obtener aprendizaje de orden superior. La idea es que el estudiante pueda ser capaz de realizar una actividad de tal manera que esté en el centro del aprendizaje, realice activamente pues, la actividad y que se obtenga un aprendizaje superior o más profundo, un aprendizaje profundo. En las metodologías innovadoras, en principio, simplemente he querido hacer una relación de las que más utilizadas, que creo que deben combinarse, porque actualmente hay muchos equipos que están trabajando en metodologías educativas y tenemos que intentar
combinar tanto las metodologías educativas que hacemos en el aula como aquellas que incluyen trabajo en el aula, trabajo previo, etc. No voy a hacer una relación de estas metodologías que seguramente todos conocéis, como las basadas en trabajo cooperativo colaborativo, como el puzzle de Aronson, o las instrucciones por pares de Eric Masur, las clases invertidas de Berman y Sam, y otros tipos de técnicas basadas en juegos que estamos utilizando. En principio, todas estas metodologías, la idea es que intenten combinarse en lo posible. Por ejemplo, una de las combinaciones muy interesantes es utilizar la clase al revés con la instrucción por pares. Y hay iniciativas recientes que, además de combinarlas, intentan mejorar sobre todo el trabajo asincrónico previo a la clase, como las propuestas por Eric Masur y Pablo Valdivia de Harvard, donde utilizan una herramienta muy interesante que se llama Perusall, seguramente igual lo conocéis, Perusall, para mejorar la parte de trabajo previo a las clases. Bien, todas estas metodologías pues, intentan pues, hacer que el estudiante pues, se enfrente a realice actividades, tenga feedback y haga actividades durante todo el proceso de aprendizaje y no tenga que enfrentarse al muro del examen final. Aquí aparece un examen, pero podría quitarse. Entonces, durante todo el aprendizaje activo, aquí tenemos que pasamos de una situación donde realmente el estudiante no se enfrenta a retos durante todo el curso y solamente se enfrenta al final, sino que van apareciendo retos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje basados en las actividades, en las propuestas del docente. Las claves de este aprendizaje activo, pues si acaso las pongo aquí y si queréis podemos comentar una cuestión después porque me queda poco para están basadas según bueno, lo que he visto un poco es estas claves de aquí. La comunidad de aprendizaje, es básica porque permite que no exista un único flujo de información del docente hacia el estudiante y que en un momento determinado podamos obtener una cogeneración de conocimiento. El conocimiento no vaya siempre del profesor al estudiante. Que el estudiante pues aprenda haciendo trabajos, es decir, las actividades que se le proponen, y que exista junto con esta una rápida realimentación. Cuando la realimentación se retrasa, entonces tenemos un problema para ser efectivos en el aprendizaje. Para ello necesitamos lo que se llama alineamiento constructivo. Muchos habéis leído a John Fick, sobre todo cuando se hace, por ejemplo, el diseño de el aprendizaje la clase al revés, invertida, pues se hacen actividades, hay que pensar siempre, digamos, con el diseño de la clase desde lo que voy a exigir que haga mi estudiante, que voy a pedirle que sepa hacer, y a partir de ahí planificar todas las actividades para que él sea capaz de conseguirlo. De tal manera que lo que quiere obtener, los objetivos de las competencias que quiere obtener el profesor, se transformen en lo que va a exigir y eso se transforme en el diseño de las actividades que debe realizar el estudiante. Eso es importante para que lo anterior tenga sentido y pasemos, se llama la motivación del estudiante, pase de una motivación
extrínseca, basada únicamente en aprobar la asignatura, que me va a pedir el día del examen, mejor me aprendo solamente eso, a una motivación intrínseca, de tal manera que el hecho de la realización de esas actividades propicie una motivación del estudiante. Por último, es importante una propuesta que es de Miguel Valero, alguno igual lo conoce, que es muy interesante, es decir, intentar que la clase, más que sea una carrera, donde haya una parte competitiva, se comporte más como un pelotón de ciclistas. Es decir, que vayan todos juntos y que nadie se quede atrás. Intentar crear esa comunidad de aprendizaje de tal manera que podamos hacer que toda la clase pueda ir avanzando conjuntamente y llegando al objetivo del aprendizaje. Bueno, esas son unas pinceladas que quería solamente introducir. Si os parece, después podemos comentar respecto a aprendizaje activo y la formación docente. Quería comentar un poco respecto a del COVID y un poco la que ha supuesto. Y la experiencia un poco personal también, mi puesto como profesor y como gestor, y que supuso el COVID-19. Aparte de las cuestiones técnicas y, bueno, el trabajo personal puso, es importante un poco qué pasó cuando vino el COVID y un poco las consecuencias posteriores, que es lo más importante. Cuando vino el COVID, nuevamente pasamos de una docencia presencial a remota, en lo que se llama una docencia digital de emergencia. ¿Vale? Entonces, pues en muchos casos hubo un traslado directo de la clase magistral a hacerla online, se grababa como mucho y se conectaba a los estudiantes y daba una clase, porque tenemos ese modelo de clase presencial y entonces, como yo doy mi clase magistral, me voy y doy. Y tampoco hubo una orientación respecto de la institución, decir, no, se puede adaptar, hay que dar otras opciones. No, se iba al modelo de clase magistral de oración. Y entonces ya aparecieron las tutorías y trabajo en grupos virtuales que en un momento determinado, pues, tanto las tutorías como trabajos en laboratorio, pues uno se lo organizaba y hacía grupos dentro del laboratorio, grupos con cada uno de los grupitos de trabajo particulares, pero la mayoría lo que hizo fue esta parte de traslación a clase remota. La segunda parte fueron la evaluación basada en cuestionarios LMS. Si yo hago un examen, pues ahora lo paso a un cuestionario que va a ser el examen. Lo cual también, pues en algunos casos, pues dificultó lo que eran los exámenes y en algunos casos, pues hubo grandes, unos éxitos brutales en cuanto a los aprobados. Eso dependió en algunos casos de facultades. En la universidad, en algún caso, pues se mantuvo porque supieron y en otros casos hubo unos resultados, bueno. Entonces, claro. Bueno, esto fue... Claro, el trasladar lo que es el examen a un cuestionario pues, no tiene mucho sentido y el cuestionario está pensado para la entonces, bueno, que algunas cosas se empezaron a hacer interesantes. Pues hay gente que grababa no las clases, sino transparencias o pequeños digamos, píldoras, empezaron a grabar cuestiones concretas para colgarlas y empezaron a grabar, pues, o bien ejercicios o bien clases o trozos de clases. Por ejemplo, en mi asignatura
yo ese año no di clase, pero el año anterior había grabado todas mis clases y había grabado, pues a lo mejor 20 ejercicios individuales en vídeo, pero simplemente porque quería colgarlos en el MS, eso es antes de la COVID. Entonces, vino bien porque pues directamente pues yo los tenía grabados ya en clase, los ejercicios, 2 años antes, pero vino bien porque duraban a lo mejor 10 minutos, un cuarto de hora, y entonces los puse y les fue muy bien a los estudiantes porque podían ver mi resolución en una pizarra de ese ejercicio. Empezaron profesores a hacer eso pues con PowerPoint o con algún tipo de cámara, con las tablets. Esto empezó a... Entonces esa fue una primera, digamos, mejora que solamente hicieron unos cuantos, pero empezaron a realizar algunos profesores. Y después algunos, solo unos pocos, pues empezaron a hacer una adaptación metodológica. En algunos casos porque la tenían hecha, con lo cual pues no suponía pues nada, que ya tenían una clase invertida, entonces ya empezaron a aprovechar las conexiones de clase para discutir con los estudiantes. Vale. Un poco la situación, estos los menos. Y eso pasó durante un año, básicamente un año y medio. Pero, ¿qué ha pasado cuando, bueno, después del COVID? Bueno, en el año de intermedio, pues hubo muchas soluciones intermedias, como a veces iba la mitad de los alumnos, la clase se grababa y los demás estaban en clase, con lo cual lo que tenían era la situación de COVID, pero al 50%, lo cual tampoco, al final, manteniendo las clases magistrales, ¿vale? Una vez puesta la vuelta atrás, pues ya se dijo en muchas universidades, yo porque la mía también, dijo, esto vuelve toda a la normalidad y clases presenciales. Bueno, pues en principio, esto de una vuelta atrás, pues habría que intentar aprender algo de ello, ¿no? Entonces, es importante que, y lo han hecho muchas universidades, no estoy hablando de Harvard y el MIT, pero otras universidades están intentando, y es importante, mantener algunas de las prácticas, algunas de las lecciones aprendidas durante el COVID, ¿vale? Y entonces esta puede ser una mejora, o puede ser una oportunidad para avanzar y para mejorar, ¿vale? Entonces es justamente un poco lo que tenemos que analizar y ver un poco la situación en la que estamos y aprovecharla para ir hacia ese modelo de aprendizaje activo pero híbrido, y aprovechar en cada momento nuevas situaciones, la digitalización para avanzar. Hace unas semanas pues, vi un artículo en Computers and Education, que es una revista de Elsevier, que está bien, que es de un grupo de noruego que es un análisis de qué ha pasado en Noruega sobre el tema de digitalización. Entonces, este artículo me parece muy interesante porque dice, from dual digitalization to digital learning space, exploring the digital transformation of higher education. El tema es que me ha parecido muy interesante el análisis que ha hecho y el impacto que ha tenido el COVID y post-COVID en lo que es la innovación digital en la universidad. Entonces, habla primero de una fase 1 de alineación de la educación digital, plataforma, está hablando del MS, y los materiales digitales, contenidos, que en un momento determinado estaban separados, que son una base técnica y que ya han empezado a unificarse, ¿vale? De tal manera que durante el COVID se han dado cuenta que, se lo dice, el espacio de aprendizaje digital impulsa una definición de roles de estudiantes y profesores. No solamente además, la gente que a lo mejor podía ser más, no tenerlo tan claro, pues ha visto un poco cuál ha sido la situación
de tal manera que nos permita hacer una evolución de esta estructura digital que teníamos a una más que redefina los roles de los estudiantes y del profesorado, uniendo ambas y creando un nuevo trabajo de profesorado en la línea de pues, proponer, crear situaciones de aprendizaje para el estudiantado. Y por último, la tercera fase es que se vaya más allá para que el espacio de aprendizaje salga incluso de la universidad, permita una interacción y trascienda la propia universidad a otras universidades, instituciones, la sociedad, y de tal manera que haya una comunicación y la comunidad de aprendizaje se pueda extender más allá de la universidad. Y esto me parece muy interesante. Este artículo muestra muy bien un poco la evolución que está viendo en Noruega y me parece muy interesante que la pensemos. Por último, y para terminar, simplemente comentar que ¿qué estamos haciendo en las universidades ahora? Pues el Ministerio de Universidades en 2021 lanzó con los fondos New Generation, Next Generation EU, que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, conjunto de ayudas públicas. Ayudas para las universidades públicas de España, para modernizar y digitalizar temas de la universidad. Dio este presupuesto, dividió en proyectos propios de cada universidad y públicos. Esto lo distribuyó entre todas las universidades públicas. Y dijo, aquí desde CRUE más o menos hubo un poco de orientación, pero dijo, ¿qué se puede gastar esto? Mejora de equipamiento digital, normalmente eso solamente para proyectos propios, pero en la parte de proyectos colaborativos, donde la idea era que esos proyectos fueran propios y colaborativos. Los colaborativos tenían que haber varias universidades, un mínimo de 3. ¿Vale? De tal manera que la colaboración entre las universidades pudiera generar nuevo conocimiento, material, infraestructura conjunta de cara al futuro. Centrado en 3 elementos fundamentales. La educación digital, los contenidos y la programación de formación y las plataformas de servicios digitales. Estas de aquí son las más relacionadas con la parte, digamos, de docencia digital o digitalización de la docencia. La analítica de aprendizaje, la educación personalizada, nuevas tecnologías educativas, cursos abiertos donde las universidades pongan en plataformas conjuntas y competencias digitales. A partir de ahí se han generado un conjunto de proyectos. Los propios, nuevamente, la gente de las universidades han dedicado a invertir fundamentalmente en infraestructuras, y mejorar soluciones propias de servicios. Y después los colaborativos tenemos una parte importante que son de gestión, Erasmus with Papers, en investigación, sobre todo el proyecto Hércules, algunas de Smart University, protección de datos, metodologías automatizadas para gestión, certificación, etc. Y lo más importante, hay 2 líneas, una de competencias digitales, sobre todo competencias digitales para todo los miembros de la comunidad universitaria, o generales, lo que se llama ciudadanía, y otras de competencias digitales para la educación. ¿Vale? Se están llevando a cabo y hay varios proyectos que abordan esta temática. Y por último, en docencia, pues hay varias iniciativas interesantes que estamos llevando a cabo. Lo digo que estamos llevando a cabo porque nuestra Universidad de Valencia está participando en estas iniciativas. El aprendizaje adaptativo,
diseñando una plataforma que se pueda integrar con el LMS de tal manera que se puedan definir a partir de flujos de competencias, pues lo que tiene que hacer un estudiante para alcanzar una serie de competencias finales relacionadas con actividades asociadas a esas competencias y una programación y una inteligencia que le permita avanzar. Una de ellas, de estos proyectos, es ADLER, uno de ellos, que está la UNED. Hay otro proyecto que coordina la Universidad de Granada, que es similar a este. Después hay proyectos de aprendizaje, de analítica de aprendizaje, donde hay varias universidades que quieren empezar a trabajar con análisis de seguimiento de estudiantes a partir de las actividades que están realizando para ver pues, cómo están avanzando. Sobre todo hay una parte relacionada con actitud y otra con fracaso. Entonces se quiere sobre todo trabajar en esas dos líneas, riesgo de fracaso y actitud de los estudiantes para avanzar, digamos, mejorar el éxito del estudiante. Y por último, la mejora de los LMS, en particular con Unimodel, en particular de la puesta de modelo. Está intentando hacer un proyecto ahora que participan 17 universidades para mejorar la comunicación, el registro de resultados, las plugins que hay de cuestionarios que permiten interacción en el aula, como mejorar, por ejemplo, el Just Quiz, que es una plugin de Moodle, etc. Bueno, para que veáis un poco las líneas que está trabajando, 4 pinceladas. ¿Vale? Bueno, pues simplemente, pues para terminar, pues comentaros eso, que venimos de la universidad que venimos, de una evolución de muchos años que hemos pasado por estas etapas y actualmente lo que queremos es ir a una propuesta de docencia pues apoyados en la digitalización que nos permita pues tener una universidad híbrida, combinación de presencialidad y digitalización, sobre todo en las que eran presenciales, ¿vale? De tal manera que podamos, por una parte, intentar que el estudiante pueda aprender en cualquier lugar, en cualquier contexto, un aprendizaje activo y podamos ser capaces de ver los perfiles del estudiante para personalizar de mayor manera la docencia y la atención a este estudiante. Bueno, y con esto he terminado. Igual he pegado un rollo de miedo. Bueno, perdón. ¿Vale? Gracias. Si hay alguna cuestión, alguna curiosidad que tengáis, pues bueno, estoy abierto a que me preguntéis cualquier cuestión que os parezca o os haya llamado la atención o que pues he pasado por encima y no habéis dicho. ¿Qué ha dicho? Hola, muchísimas gracias por la ponencia. Me ha parecido súper interesante. Pero yo vengo hoy un poquito, no dice si guerrera, pero crítica, porque recientemente he empezado una línea de investigación centrada en la digitalización, pero más en la parte negativa, quizá. Entonces, quiero preguntar si desde la Universidad de Valencia también tenéis esa preocupación acerca de una mala digitalización. O sea, estamos hablando de buenas prácticas, ¿no? Pues si también está centrada en detectar malas prácticas o cómo intentáis contrarrestar las consecuencias negativas de la digitalización. Por ejemplo, en mi investigación estamos viendo que la comprensión lectora disminuye, también un poco la capacidad de planificación de textos. Pues si desde la Universidad de Valencia está esa preocupación presente y, vamos, ¿cómo lo enfocáis? Actualmente no conozco gente que esté trabajando justamente los problemas, digamos, relacionados con la digitalización.
y sé que existen estudios que se han hecho sobre todo de problemas que puede tener la digitalización y sobre todo, supongo que como casi todo el mundo, pues enfocados en ciertas edades, donde en principio esa digitalización pues puede provocar una actitud pasiva. El tema es que por eso cuando se habla de digitalización pues lo utilizamos como en la universidad, claro, como elemento que se trata de mejorar digamos los procesos que ya se estaban haciendo de metodologías de aprendizaje y que a lo mejor eran muy costosos en cuanto a la dedicación del profesorado y que mediante la digitalización permite en un momento determinado, pues además de utilizar papel, pues que sean rápidos, digamos, del seguimiento sea mucho mejor, que en principio que se puede aplicar en un futuro algún tipo de inteligencia artificial para ayudar al profesorado para centrarse y mirar solamente a aquellos estudiantes que a lo mejor tienen problemas o que se detecta que necesitan un refuerzo, ¿vale? Más que en aquellas actitudes que hacen que la digitalización produzca una falta es decir, una actitud pasiva, un problema del lenguaje, un problema por falta de interacción entre personas, un problema, por ejemplo, en la comunicación, en la redacción, etcétera. Entiendo que un poco tu investigación va en esa línea. Bueno, había la preocupación sobre todo en etapas previas. Entonces, en la universidad, que yo sepa, en mi universidad no se ha planteado esa. Pero creo que, bueno, este es un foro súper, digamos, el mejor foro para que apoyemos la digitalización, pero creo que también tenemos que ser un poco críticos en esas consecuencias negativas de la digitalización. Y, de hecho, hay un grupo en la Universitat de Valencia, liderado por Lalo Salmerón, que justamente se encarga se ha dedicado a estudiar cómo el leer en formato digital tipo PDF no está beneficiando que nuestro alumnado universitario pues siga desarrollando esas competencias lectoras. O sea que, de acuerdo que muchos efectos negativos de la digitalización vienen de las etapas previas, pero que desde la universidad creo que también que tenemos que ser críticos. No quería ser yo así tan negativa con esto, pero creo que como esta jornada es de buenas prácticas, pues que también tengamos un poco ese acento crítico es un punto interesante. Sin desmerecer, por supuesto, todo lo que estamos haciendo de innovación, que yo también traigo la mía. Bueno, me he tomado por ahí, me he dejado los papeles ahí abajo, alguna nota curiosa del informe de University de 2020 antes de la pandemia. Me ha sorprendido algún dato que 3 de cada 4 universidades, por ejemplo, tenían ya grabación automática de las clases, o 1 de cada 2 tenían un laboratorio de realidad virtual aumentada. Pues me parece que son datos a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos del periodo antes de la pandemia, ¿no? Vamos a ver, esto cuando la campaña se hizo en septiembre a diciembre de 2020. Algunas universidades contestaron con datos de 2019, pero muchos ya introdujeron datos yo entiendo que datos de 2020. Entonces, por eso en algunos se explica un poquito aspectos, más. ¿Sí? Pues tenían aulas y bueno, todos nos pusimos como locos a poner cámaras en todas las clases. Yo sé que igual que en la universidad todos estuvimos en finales de julio y septiembre poniendo aulas en todas las cámaras en todas las clases. El otro, pues, bueno, puedes tener algún sistema de realidad virtual. Pues yo tengo un aula que tengo un sistema de navegación en realidad virtual y tal. Yo tengo uno. A lo mejor dice, ¿tiene sistema de realidad virtual? Igual tengo un aula. Sí. Igual tengo una aula, pongo, sí. Bueno, pero ya es tener, ¿eh? Es decir, bueno. Muchas cuestiones que se ponen al final en los
indicadores, en un momento determinado, pues para ver si uno está utilizando un tipo de tecnología, pues se pregunta, y bueno, yo tengo eso, lo tengo muy generalizado, menos, no, pero tengo algo de tecnología, utilizo realidad virtual, pues si tengo un sistema o dos de realidad virtual, no es que tenga extendido. ¿Sabes? Sí, sí. Que, bueno, hay algunas preguntas que... Sí, que llevará. No, pero un poco la conclusión, el tema de transformación digital o digitalización de las universidades, como lo quieras llamar, es algo que estamos en ello, que no podemos perder el tren y que tenemos que caminar hacia ello porque la sociedad también está dentro de esta digitalización. No vivimos de espaldas o no deberíamos vivir de espaldas a la sociedad. La sociedad está digitalizada ya totalmente y a nadie le extraña hacer una transacción online cuando hasta hace... llegó 4 días, pero que es que a lo mejor son 4 días de verdad. Pues un porcentaje muy alto de la gente no se fiaba de hacer una transacción online. Y hoy en día pues es lo más normal del mundo. El tema de la venta online, ¿cómo ha crecido? No te voy a decir en 20 años esta parte, que ha crecido de 0 a 1000, sino desde hace 5 años a esta parte, o 3 años a esta parte, lo que ha crecido el comercio online. Pues son cosas que la digitalización viene en la sociedad, en nosotros también. Es cierto lo que dice la compañía, que hay que tener cuidado con los peligros. Bueno, pues esto es lo que hay que mirar y cuidar de no caer, pero no podemos desperdiciar los beneficios que brinda, pensando que universidades como la nuestra es presencial. Es una universidad eminentemente presencial. Vamos a ver cómo utilizamos la digitalización. También en estudios, se pueden proponer estudios online, virtuales, que no es lo mismo. Sobre todo en estudios de posgrado, ¿no? En estudios propios o demás. Pero vamos a usarlo, sí, sí. Ahora, yo la mitad, por no decir el 80% de mis reuniones, no son presenciales. Yo antes, cuando tenía una reunión, siempre quedamos no sé qué. Eso tal. es, sí. Ahora nos conectamos a cada hora. Sí. Entonces, y hago reuniones con miembros de mi equipo del CIU, del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia, y cada uno está en su despacho y hacemos una reunión. Sí, sí. Yo puedo estar en mi despacho, estar en el despacho de la directora, o cada uno está... Y estamos todos allí en algún momento determinado, pero cada uno está en su despacho y hablamos. Y entonces ya lo vemos normal, no desplazarnos. Y aunque tengamos que desplazarnos 20 metros, en algunos casos quedamos y estamos ahí hablando por el Teams. Sí, sí. Ahí hay que cuidar las desventajas que decía la compañera con el tema de esto de que ahora es muy fácil reunirse virtualmente. Nos ponen más reuniones de las que deberían. Sí, bueno, eso es un problema. Vamos a reunirnos a las 7 de la tarde. Total, estás en tu casa, conéctate, ¿no? Hombre, pues igual tengo alguna cosita mejor que hacer, ¿no? Eso además, cuando empiezas a coger el horario y empiezas a poner cada media hora, una hora, tal, y al final no dejas espacio, estás terminando una y empieza la siguiente. Entonces, oye, que me voy a otra. Y entonces al final, sí. Antes tenías 20 minutos para ir de un sitio a otro, pero ahora es desconectar y conectar, con lo cual es un poco estresante. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Pido un fuerte aplauso para él. Gracias.